¿cómo estáis? Bueno, ¿qué receta traemos hoy? Una ensalada bien fácil de preparar. Una ensalada de pasta. Es la ensalada perfecta para el verano, para llevar a la playa en tupper, para llevar al monte. Es nutritiva, tiene vitaminas, proteínas, o sea que, como os digo, perfecta para el verano, para los días de calor. Y cocinamos muy poquito. Pues dicho esto, vamos con la receta. Los ingredientes son pasta, en este caso yo voy a poner de colores. Estas son espirales, pajaritas y estas diferentes tipos de pasta. Yo utilizo siempre para las ensaladas de pasta la pasta que sea cortita, que sea pequeñita, pero podemos usar cualquier tipo de pasta. Y aquí tengo una serie de ingredientes que cada uno puede echar los ingredientes que más le gusten. En este caso tengo tomate cherry, huevo cocido, aceitunas verde y negra, bonito, maíz que le va a dar un colorido especial, sal, un poquito de sal, queso mozzarella, unas zanahorias que vamos a rallar, unos pocos frutos secos que le van a dar un toque especial. Aquí tengo queso parmesano rallado y con este vamos a hacer unas láminas. Y esta ensalada la vamos a completar con salmón que nos va a dar pues un toque diferente. Y para el aliño voy a utilizar albahaca, también podemos usar orégano, aceite de oliva virgen, un poco de mostaza, en este caso tengo mostaza en grano. Y al que le guste, que le eche un toque de vinagre, no mucho, vinagre un poquito. Bueno, pues ahora vamos con la preparación. Ya tengo una cazuela con abundante agua, que le voy a echar un poquito de sal y un chorrito de aceite de oliva. Pues a hervir. Bueno, me diréis que hacer una ensalada de pasta no tiene ningún misterio, pero yo te voy a decir que es todo lo contrario, un error. Cocer la pasta, qué tipo de pasta utilizamos, cómo cocerla, hay mil cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué tipo de pasta? Lo que os he dicho, pasta fina, pasta pequeña, vamos, unos 60-80 gramos por persona, depende de la cantidad de ingredientes que tengamos. Bueno, pues vamos, el agua está casi hirviendo, le echo un buen chorro de aceite. A mí me gusta echar un poco de aceite, parece que luego se pega menos. Y sal, pues nada más, esperamos a que hierva. Mientras tanto voy a preparar los tomates, el salmón y demás, poco a poco picadito. Bueno, las aceitunas las podemos echar enteras o partidas a la mitad. A mí me gusta partirlas un poquito. Pues picamos la negra y picamos la verde. Yo echo de las dos para que haya colorido. Pues aquí sigo partiendo. Bueno, pues ahora ya vamos a cocer la pasta. Ya está hirviendo, ¿lo veis? Pues nada más que echarle al agua. Abundante agua siempre muy caliente. Pues bueno, esto ya lo revuelvo un poco. Como os decía, a mí me gusta echar un chorrito de aceite. Parece que la pasta luego suelta mejor, ¿eh? No se pega o se pega menos. Pero hay muchos entendidos que dicen que no echan aceite, pues yo sí. Bueno, ya tengo picada la aceituna negra y verde y ahora voy a picar los tomates. El tomate le voy a partir a la mitad nada más. Y uno de ellos le voy a partir en cuadraditos. Bueno, pues ahora voy a rallar la zanahoria, pero primero hay que echar un vistazo a la pasta. ¿Cuánto tiempo de cocción me diréis? Pues bueno, cada marca de pasta tiene su tiempo, detrás te lo pone. Y nunca pasarlo de cocción, porque va a absorber mucha más aceite, vinagre y todo lo que le echemos. Entonces tiene que estar bien al dente. Lo que os marca el fabricante es ideal. La pasta lo mejor es probarla. Le queda un minuto y medio. Mientras voy a rallar la zanahoria. Bueno, pues ya la tenemos cocida. Y ahora es muy importante, mirad, la cocción que tiene. Está en su punto, está al dente. ¿Qué es muy importante ahora? Enfriarlo lo más rápido posible. Entonces, le tiro de agua y a darle agua fría. Ahora le cambiamos un poco el agua, le quitamos el agua caliente y le volvemos a echar agua fría. Echamos ya en un colador, que escurra bien, y si no está bien frío le seguimos dando agua fría. El huevo le partimos en gajo, para que quede bonito, para adornar un poco. Ahora partimos la mozzarella, vamos a partirla en cuadros. Bueno, mirad qué exhibición tenemos. Pues vamos a partir un poco el salmón. Si el salmón fuera entero, en vez de ser así en lonchas, lo partiríamos en cuadraditos. Bueno, pues ahora voy a picar un poco de albahaca.
Ya os he dicho que podéis echar también orégano. Y la albahaca, bueno, la dejamos picada. Qué olor más bueno. Qué olor más bueno tiene. Huele que alimenta. Ya está lavadita y lo que tenemos que hacer es partirla, no machacarla. Entonces, cortarla con el cuchillo. Bueno, si os está gustando, suscribiros, dar a like, activar la campanita para que YouTube os recuerde siempre de todos mis vídeos y comentarme. Comentarme qué os parece esta receta y todas las demás. Y pedirme recetas, pedirme. Ahora en esta época de verano, ya veis que estoy poniendo recetas mucho más sencillas y más rápidas de preparar. En parte para que las pongáis en práctica este verano y también pues por el exceso de trabajo que tengo, que ando apuradillo de tiempo. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes preparados. Mirad qué exhibición, qué cosa más bonita. Tenemos la pasta ya cocida, que si la vais a guardar de un día para otro, la echaríamos un chorrito de aceite y lo movemos para que no se peguen, pero ahora están bien sueltos. Y vamos a preparar la vinagreta con la albahaca. Echamos el aceite, un poquito de vinagre, también le podemos echar un poco de zumo de limón, sal y un poco de mostaza. Este le va a dar un toque especial, no mucha cantidad. Esto es mostaza en grano, podéis echar de la normal. Esto lo batimos un poco y lo dejamos macerando. Pues ya solo queda montar la ensalada. Esta ensalada también la podéis tener preparada con antelación. Y así coge un poco todos los sabores de la albahaca. Echamos la pasta o en un bol tipo este o bien en una ensaladera y le vamos echando todos los ingredientes. La aceituna negra, echarle la cantidad que vosotros queráis. La aceituna negra le da colorido. La aceituna verde, echamos la zanahoria, que colores diferentes. Echamos maíz, como os he dicho, los ingredientes al gusto. Echamos unos frutos secos, unos piñones, le da un toque genial, unas pocas nueces partiditas un poco, el bonito, si hay algún trocito entero mucho mejor. Echamos la mozzarella, echamos un poquito de queso rallado, queso parmesano, los tomates cherry y el tomate picado. Intentar que no le caiga el agua, el jugo que suelta el tomate. ¿Sabéis que los colores en la cocina, la mezcla de colores tiene mucho que ver con la cura de enfermedades, de muchas enfermedades? Y que me falta el salmón. ¡Buah! ¡Qué plato tan completo! Este puede ir de plato único, de segundo plato, de cena, bueno, hasta de merienda. Al salmón le voy a echar todo. Pues ahora le removemos un poco y ya la tenemos preparada. Si queréis el aliño, lo echamos a última hora. Ya le tenemos aquí preparado. Moverlo bien. Mira qué contraste de colores, qué maravilla. Bueno, si queréis probarlo de sal, pues estáis a tiempo. Se echa un poquito más de sal y bueno, y ya lo tenemos. Bueno, pues ahora le emplatamos. Yo pongo un cilindro, me gusta que quede bien perfecto. Se nos va a caer luego, pero por lo menos marcamos un poco. Le desmoldamos, que sé que se nos va a caer, pero nos quedará un poco de forma. Ahora, ahí está. Como quede. Bueno, pero ha merecido la pena. Le ponemos un trocito de huevo encima. Bueno, ¿qué os parece? Está bonita, ¿verdad? Pues le echamos el aliño y a disfrutar de esta receta, que es muy facilita, como habéis visto, pero que tiene sus truquitos. Ahora le espolvoreamos con un poco de queso rallado y le podemos echar, mirad, con el queso que os decía, unas lascas de parmesano. Y una hojita de albahaca. Y bueno, aquí tenéis el final. A disfrutar de ella. Sé que es una receta que no tiene misterio, pero que tiene sus truquitos. ¿Cuánta pasta cocer por persona? Os he dicho que 60-80 gramos. Preparar la ensalada, podéis prepararla el día anterior. Cómo cocer la pasta, ahí lo hemos explicado. Y qué tipo de pasta, pequeñita, que sea pequeñita. Bueno, pues aquí tenemos el final. La ensalada de pasta con ingredientes variados y con un aliño de albahaca que está estupendo. Nada más, probarlo, probarlo. Suscribiros, dar a like, activar la campanita, todas esas cosas que se dice. Que es gratis. Vamos a probar. Yo no es que sea muy de pasta, pero me encanta. Está riquísima. El toque de albahaca es genial. Yo para variar, igual he hecho hasta un poquito de mayonesa, que me encanta. Me vuelve loco. Y adiós. Me voy a cenar. Ay, que tengo que llevar el aliño. Hasta la semana que viene.